Cuando mataron a mi padre, tenía yo 12 años. Yo creo que no eran dignos de haber tenido estos maltratos, y mayormente el comportamiento que hicieron con ellos. ¿Qué es usted lo que había hecho mi padre? Darle de comer al hambriento y a una persona sola. Murió por él. Mi padre se llamaba Juan Tío Campillo y tenía 48 años. Ellos iban a declarar a Valverde. Los llevaron a Perruná, allí no cabía. Entraron en Calaña, no había nada más que 2 sepulturas. Los llevaron a Valverde, no había. Lo trajeron para atrás, lo metieron en Calaña, en las 2 sepulturas, 11 hombres. Mi padre se quedó recogiendo los bichos y vino un hombre y le pidió una limosna, no había nada. Un cachito de tocino y un poquito de pan que lo dejarían de haber comido aquella tarde o aquella media. Mi padre lo cogió y se lo lió en un papel. Y llevaba el nombre de mi padre. Entonces cogieron al hombre, antes de llegar a sierra, le dieron una carda, lo mataría. Mi padre estaba trabajando en el paso, donde estaba esta gente viviendo, y fueron por él. Lo trajeron esposado, los falanges. Le dieron una carga, como él decía que no había dado, que no había nada, hasta que los hartaron. Le dieron una carga y mi madre tuvo que quemar la ropa. ¿Qué la harían? ¿Eh? Por una limosna. Mi abuelo se llamaba Luis Serrano Delgado, era de aquí del Cerro, y fue asesinado en el cementerio de Calaña el 13 de noviembre del año 1937, junto con otras 10 personas más. Él en aquel momento dejó mujer, dejó cinco hijos. La niña más pequeña tenía un año y pico, y tenían además en la casa del Paso, vivían con ellos las 2 abuelas. Mi padre se llamaba Juan Tío Campillo y tenía 48 años.
ellos iban a declarar a Valverde. Los llevaron a Perruná, allí no cabía. Entraron en Calaña, no había nada más que 2 sepulturas. Los llevaron a Valverde, no había. Los trajeron para atrás. Los metieron en Calaña, en las 2 sepulturas, 11 hombres. Mi abuelo, en este caso, Luis Serrano Delgado, era una persona formada, era una persona reconocida aquí en aquella época en el pueblo como de una cierta relevancia socialista, sin cargos institucionales, no fue concejal, no fue alcalde, pero sí es verdad que conformaba su idea, estaba alrededor del Partido Socialista de la época, ¿no? Estaban en un paso a nivel donde, digamos, gestionaban la circulación del tren acompasada con la de vehículos y carruajes, bestias, etcétera, que pasaban por digamos, un carril potente en relación a la movilidad, ¿no? Mi abuelo en aquella época era minero, él trabajaba en la contramina. Y lógicamente la vinculación ideológica con los compañeros de mina y una apuesta clara por una posición de izquierda, eso era lo que de alguna forma hacía a mi abuelo, pues, no sé, posible candidato a tener problemas cuando se produjo el alzamiento nacional y cuando se produjo digamos, la represión posterior de todo lo que fue el entramado franquista de la época, ¿no? Mi madre iba a llevarle el café, iba yo con ella. Y yo lloraba cuando me venía, que me quería quedar con mi padre, que me quería quedar con mi padre. Y algunas mañanas el hombre me dejaba yo un rato con mi madre, pero luego al mediodía, otras veces me dejaba a mediodía hasta a mí, para mí, porque yo lloraba mucho, que yo quería a mi padre, que yo quería a mi padre. Una de las personas a las que mi abuelo le dio un pan, le preguntó el nombre y lo apuntó. Entonces, posteriormente, cuando esta persona fue detenida, pues lógicamente tenía apuntado un nombre y a base de tortura pudieron haberle sacado el nombre de mi abuelo. Y era que estamos en el año 37, ya lo fuerte de la represión había pasado. Por tanto, más que nada, lo que estaban atendiendo la gente de izquierda de aquí, del pueblo, de la zona, era darle de alguna forma manutención, cobijo y atención a la gente que estaba huida en la sierra. Había muchísima gente en la sierra porque sabía que más tarde o más temprano, a la hora de que alguien dijera su nombre, lógicamente iban a ser detenidos y iban a ser ejecutados. Había muchísima población de este pueblo en la sierra, escondida. ¿Qué pasa? Pues que había aquí un grupo de personas, entre ellas mi abuelo, que se dedicaba a organizar envíos de comida a la sierra. ¿Por qué? Pues porque estaban ahí la gente que no podían acercarse a ningún cortijo, que no podían acercarse a ninguna población porque enseguida eran delatados. Por tanto, se generaban partidas que iban a la sierra para apoyar, darles comida a la gente que estaba en la sierra. De hecho, mi padre me cuenta que en una de las batidas que hizo la Guardia Civil hacia la sierra, una de las personas que participaba o que estaba en la sierra huida,
pues se deja la mochila, en esa huida se deja la mochila donde aparece en el listado de personas que están en la plataforma de apoyo del pueblo, y entre ellas estaba mi abuelo. Él estaba allí en el paso, y pasa un tren por la mañana, un tren que iba, un tren minero que utilizaban las fuerzas de represión, tanto Falange como el Ejército y la Guardia Civil, pasaba hacia Silos de Calaña, hacia la Zarza. Venía de Corrales Tarsi hacia la Zarza. Bien, pues nada, vio mi abuela, y él también lo vio, que iba cargado de falangistas y de guardias civiles. Y entonces ya le comentaron, una de las personas que pasó por el paso, que habían detenido ya a una persona muy vinculada a mi abuelo, que pasaran razón a mi abuelo de que la cosa ese día iba a estar mal, que si pudiera que se quitara de en medio. Bueno, tan fue así que cuando mi abuelo se suponía que tenía que volver, a la hora de dar de mano de la peonada, pues resulta que su madre, me parece que se llamaba Catalina, pues resulta que está muy pendiente de la llegada de su hijo, porque están todos muy preocupados porque ese día saben que va a pasar algo, y efectivamente pasó. Es decir, cuando mi abuelo, su madre sale en busca de él porque viene de la peonada, de echar la peonada en la mina, pues lo que ve es que mi abuelo viene ya preso. Lo trae, supongo que la Guardia Civil, y lo trae ya camino del paso para que registrar el paso, a ver qué tenía o qué dejaba de tener, y ya se lo llevan detenido. Lo mantienen aquí, lo traen a la cárcel del pueblo, lo mantienen durante mucho tiempo, por lo menos 15 o 20 días, no sé exactamente. Mi padre recuerda que mi abuela María enviaba a él, a mi padre y a su hermano Andrés, ya también muerto hace unos meses, pues los mandaba aquí a traerle comida y a traerle ropa. ¿Por qué? Porque la primera vez que vinieron a verlo, al día siguiente por la mañana, la camisa la tenía pues hecha polvo de la tortura, tenía trozos de piel pegados en la camisa, en fin, que según él me cuenta era realmente dramático aquello. Llega un momento en que deciden, no sé por qué razón, deciden pues llevarlos a Huelva, ¿no? A los que había en la cárcel, que en ese momento eran 11 personas. Deciden, entre ellos Agustín Pino, como te comentaba antes. Deciden llevarlos a Huelva para que los juzgue el juzgado, el tribunal militar que corresponda, y decidan lo que tengan que hacer con ellos. Se lo llevan una mañana de un sábado, creo recordar, para Huelva. Cuando mi padre y mi tío Andrés vienen a traerle al abuelo la comida, bueno, a su padre, la comida y la ropa limpia, no están ninguno de los que estaban ya. Y entonces preguntan allí por la plaza y le dicen que se los han llevado. Tratan de llegar a Huelva, pero en Valverde llaman por teléfono a ver si en Huelva pues los pueden juzgar, tienen sitio en la cárcel y los mantienen allí durante un tiempo hasta que se celebre el juicio. Les dicen desde Huelva que en la cárcel ya no cabe nadie y que a Huelva no vayan con nadie más. Tratan de dejarlos en la cárcel de Valverde, pero en Valverde tampoco caben. Ya de vuelta hacia el cerro, se paran en Calaña y los fusilan. Esa es la historia. Ma
Lo que mi padre me cuenta, siempre nos ha venido contando en la casa en relación a aquella historia, siempre fue bastante escaso. Es decir, yo no conocía dónde estaba enterrado mi abuelo, no lo sabía. Dónde, cómo, cuándo, nadie dice nada. Ellos poco a poco se van enterando por oídas de que parece ser que los fusilaron en el cementerio de Calaña. Lógicamente no se atreven a hacer nada. Conforme va pasando el tiempo, van intentando acercarse al enterrador de Calaña, que tiene una casita cerca al cementerio, un poquito pasado el cementerio, hacia la derecha, en un montículo que hay allí, tiene la casita el enterrador, vive allí. A través de una persona conocida, parece ser que contactan con él, y efectivamente el enterrador, con las precauciones oportunas, de noche van mi padre y mi abuela a verlo de madrugada, sin que nadie los vea, a hablar con él, y les dice que sí, que él ha enterrado a 11 personas, hacía pues, un mes o dos el tiempo que fuera, y que los había enterrado en 2 fosas. Yo me enteré cuando mi abuelo se desenterró. No sabíamos que estaba en el cementerio de Calaña, que lo habían fusilado allí en la tapia del cementerio de Calaña, pero realmente no sabíamos dónde estaba. Aquí a la entrada del cementerio de Calañas es donde los fascistas fusilaban a los republicanos. En esta puerta metálica todavía se pueden ver los orificios producidos por las balas. Otro lugar donde se pueden apreciar impactos de balas es en los 2 muros de aquel arco del fondo. Aquí es donde enterraban a los fusilados. En esta fosa hay 11 republicanos del Cerro de Andévalo, municipio que está a 14 kilómetros de Calañas. Uno de los enterrados es el padre de Agustín, de 84 años, que fue asesinado por prestar ayuda a otros republicanos que huían de la represión. Yo creo que no eran dignos de haber tenido tan maltrato, y mayormente el comportamiento que hicieron con ellos. Arrastrarlos después de fusilados desde la puerta del cementerio hasta este lugar. No se espera a la ley de memoria histórica de Zapatero ni a las actuaciones que prevé la ley, sino que se empieza a generar antes la decisión por todas las familias que están afectadas de esas 11 personas allí ejecutadas, y de manera que mi padre, junto con Francisco Javier, mi padre le va diciendo nombre, le va diciendo familia, le va diciendo dónde están, cómo se tienen que poner de acuerdo y cómo se debe de contactar con ellas. Y claro, Francisco Javier hace esta gestión, ¿vale? De tal forma que cuando ya se tiene la autorización de todas las familias para hacer el desenterramiento de cuerpos de esas 2 fosas, y también se cuenta con la autorización de la alcaldía de Calañas, del alcalde del Partido Socialista en ese momento, de Calañas, y se cuenta además también con que este ayuntamiento está dispuesto a ceder algún que otro nicho, 1 o 2 nichos, para enterrar a las personas en aquel momento ejecutadas. Hay que decir que el ayuntamiento en ese momento aquí es del PP, pero bueno, asume que tiene que hacerlo. Empiezas a matar la puerta al cementerio y enterrar un Calaña. Para Antonia, de 83 años, hoy se ve realizado un deseo escondido durante 7 décadas. Tenía 12 años cuando fusilaron a su padre. ¿Usted pensaba que iba a llegar este día algún...? Nunca, porque he luchado mucho por esto. Y la familia toda de ellos. Hemos tenido una suerte grandísima. Han sido 11 personas y todos los 11 nos han ayudado.
nietos, bisnietos, de toda la gente. Las personas enterradas en esta fosa son solo una pequeña parte de los muchos republicanos que fueron asesinados en esta zona minera por los fascistas. El día que íbamos a sacar nosotros los hombres, venía de camino Francisco y me llamaron a mí por teléfono y dieron la orden que no se podía sacar a nadie. Me llamó una persona de Madrid y me dice: señora, ¿ha llegado Francisco? Digo, no ha venido todavía. Dice: pues dile usted que por la mañana él siga su ruta, porque habían dicho de que no se sacara. Él que siga su ruta por la mañana. Una exhumación en medio de la polémica. Ayer mismo la Audiencia Nacional paralizó la apertura de 25 fosas comunes de la guerra civil autorizadas por el juez Garzón. Sin embargo, la de Calañas no está incluida en esta lista. Se comienza con una de las fosas, con la que está más separada del árbol, que hay allí creo que recordar un álamo de estos de cementerio, y bueno, pues se empieza a desenterrar una de las fosas, se empieza a cavar, y resulta que se llega al fondo de la misma y no hay ningún resto, no hay nada. Claro, esto se contradice con lo que el desenterrador o el enterrador de Calañas decía. Claro, en aquel momento, pues la verdad, toda la gente se queda un poquito preocupada porque no sabíamos exactamente qué estaba sucediendo, qué pasaba, ¿no? Cuando se empieza con la otra fosa, pues se ve que allí ya, en cuanto que se empieza a excavar, aparecen restos. ¿Qué pasa? Empiezan, siguen y consiguen sacar consiguen sacar 4 personas. 4 personas. Claro, tampoco daba respuesta a las 11 personas. ¿Dónde están las otras 7, no? Pues la verdad es que era realmente sorprendente, ¿no? Bueno, pues empiezan a sacar los restos, lógicamente, utensilios, balas, cráneos con el tiro de gracia dado, en fin, lo propio de este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, pues nada, acumulan los restos, los van determinando qué pertenece a uno, qué pertenece a otro, hacen la actuación los forenses, los antropólogos forenses, y claro, en aquel momento, ¿qué es lo que hay más? Un nicho. Hay un nicho, el nicho que ha utilizado la madre de Agustín Pino para enterrarlo a él. Entonces, ¿qué hay? Pues nada, el Ayuntamiento de Calaña dice cuál es el nicho. Ese es el nicho, porque ya la madre de Agustín Pino ha muerto. Y yo creo que por referencia de una nuera que todavía vive, una mujer de uno de sus hijos, de Pepe, que tuvo una fábrica de pan, pues sabe cuál es el nicho. Porque su suegra se lo ha dicho o porque yo no sé qué, pero vamos, se sabe cuál es el nicho. Entonces, claro, van al nicho, quitan la lápida del nicho y allí no solo hay un cuerpo, allí hay 7 cuerpos. ¿Qué entiendo yo que ha pasado? ¿Qué entiendo yo? Eso es una hipótesis mía, que no sé si será así o no. Pues yo creo que lo que ha pasado es que había 6 personas enterradas en la primera fosa. En la segunda fosa, la primera o la segunda persona era Agustín Pino. Y por tanto, coincide eso además, porque Agustín Pino, por lo visto, tenía una talla grandecita, según me decía mi padre. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que la madre de Agustín Pino buscó en la primera fosa, no estaba su hijo, pero no los volvió a enterrar allí, sino que los sacó y los metió en el nicho. Y fue a la otra tumba. Y cuando vio que ya había cogido a su hijo, pues se lo lleva y lo entierra también en el nicho. Y esa es la historia. Esta es la foto del padre de Antonia, uno de los desaparecidos que hoy están siendo exhumados en la fosa de Calañas, en Huelva. Soy muy nerviosa, pero estoy más tranquila que el mundo y muy contenta. Con la de Antonia son 11 las familias que esperan hoy poder rescatar del olvido a los desaparecidos del bando republicano. Es el caso de Agustín, quien a sus 84 años recuerda cómo quedó huérfano en noviembre de 1937. Tenía tan solo 13 años. Y pasó necesidad, todo lo que
toda la camilla o algo más, medio descalzo, casi desnudo, y el estómago vacío. Mi abuelo estaba en el nicho. ¿Y por qué estaba mi abuelo en el nicho? Porque mi padre reconoce unos zapatos que él le arregló a mi abuelo. Por tanto, mi abuelo estaba en el nicho. No estaban determinados los cuerpos, quiero decir, no estaban organizados cuerpo a cuerpo. Estaban en sacos, metidos a lo mejor en uno 3, en otros 2, y estaban, pues eso, juntos, pero sin, claro, ya muy estropeados a lo largo del tiempo, pero estaban allí. ¿Qué se hace con aquello? Pues se saca, se aporta a todo lo que se ha sacado a la fosa y se organizan pues 2 utensilios, 2 cajas, donde se meten todas las personas que allí había enterradas y se traen un día de noviembre del año 2009 al cerro y se le hace el enterramiento. Esa posibilidad de que pudieran desenterrarse a los muertos y darle un entierro digno y sobre todo ponerle nombre, y que no hubiera ningún problema en que su padre tuviera un nombre puesto en cualquier sitio y reconocido como persona muerta y punto, sin más historia, pues la verdad es que a él le dio fuerza durante estos últimos años para luchar por esto, ¿no? Y sí que es verdad que cada vez que venía yo aquí a verlo, pues me decía, Luis, ¿cómo va eso? Papá, esto va lento, es una ley tarda mucho tiempo, un año por lo menos, y el PSOE tampoco tiene en el Congreso de Diputados mayoría absoluta como para poder tirar él solo hacia adelante, tiene que contar con Izquierda Unida, tiene que contar también con otros grupos, le están poniendo muchas pegas desde la derecha y, papá, tarda tiempo. Total, yo recuerdo que yo saqué de la página web del Congreso el proyecto de ley que había, le leí una noche la introducción, es preciosa, la introducción es muy bonita, es de una profundidad extraordinaria y claro, yo recuerdo que lloraba y él igual, ¿no? Cuando yo le leía la introducción de la ley de memoria histórica. Necesariamente, cuando hay que avanzar hacia el futuro, hay que avanzar en el entendimiento, que no puede ser de otra manera. Igual que se habla de pactos de Estado para elementos sustanciales, ¿no?, de la política nacional, este es un pacto de Estado. Igual que se hicieron los pactos de la Moncloa, igual que se hizo la ley del olvido, como aquel que dice, o la ley de no acusación a los que tuvieron arte y parte en aquel terrible suceso, ¿no?, de la guerra civil, pues yo creo que esto es un tema de todos. Y donde la parte más moderada de la derecha se tiene que sentar con la parte moderada de la izquierda y hacer una cosa, es decir, dictar una ley que permita que todos los muertos de la categoría que fueran, de la ideología que fueran, por la razón que fueran, se diese evidencia de ellos. No pasa nada. Eso está ahí. Hasta que no hagamos eso, eso va a estar. Porque yo no olvido. Porque yo no olvido.